En una oscura y tenebrosa noche, en un pueblo pequeño de México, un antiguo autobús de la línea 13 se encontraba realizando su último recorrido del día. Este autobús era conocido por los lugareños por su ruta solitaria y desolada que atravesaba un antiguo y abandonado cementerio en las afueras de la ciudad. Era muy lúgubre y aterrador. Esa noche, había un pasajero a bordo, un hombre de mediana edad llamado Roberto. Roberto era un hombre escéptico, no creía en fantasmas ni en historias de miedo y terror. Sin embargo, su incredulidad sería puesta a prueba. Mientras el autobús avanzaba por la oscura carretera, Roberto notó que una anciana vestida de negro se encontraba sentada al final del autobús. No recordaba haberla visto subir, pero pensó que tal vez se había distraído. La anciana parecía estar murmurando algo, sus labios se movían frenéticamente y su voz apenas era audible. Roberto no podía entender lo que decía. El hombre se acercó lentamente a ella, tratando de descifrar las palabras que salían de su boca. Se dio cuenta de que parecía estar perdida en sus propios pensamientos. De repente, el autobús se detuvo abruptamente. El conductor, visiblemente alterado, se levantó de su asiento. La confusión y el desconcierto se apoderó de Roberto, pero pronto se hizo evidente la razón detrás de la interrupción. El conductor y Roberto notaron una foto enmarcada sobre una tumba que se le apareció en medio de la calle. Era de la anciana que estaba sentada al final del autobús. La imagen mostraba a una mujer de apariencia tranquila y gentil con canas en su cabello y una sonrisa cálida en su rostro arrugado. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto solo aumentó su intriga y preocupación. Corrió de vuelta al autobús, pero al subir, la anciana ya no estaba, había desaparecido, no había rastro en ninguna de las filas de los asientos. La situación era extraña y perturbadora. Roberto y el conductor no habían visto a la anciana abandonar el autobús. El conductor sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se preguntaba cómo era posible que la anciana hubiera desaparecido tan misteriosamente. Pálido y con los ojos llenos de miedo y terror, arrancó el autobús y aceleró. El motor rugió y las ruedas comenzaron a girar, llevándolos lejos del cementerio, dejando atrás la tumba. Arriba a la derecha, te dejo una tarjeta para la primera temporada, no te la pierdas. Si te está gustando el video, dale un like y compártelo con tus amigos. Roberto, aún temblando, se sentó y miró por la ventana. En la oscuridad, pudo ver a la anciana de negro, de pie junto a la tumba, mirándolo y despidiéndose de él. Mientras el autobús se alejaba.
A medida que se alejaba, el paisaje parecía transformarse dejando atrás el miedo y terror. Roberto nunca volvió a tomar el autobús de la línea 13. Y aunque sigue siendo un hombre escéptico, siempre se pone nervioso y huye cuando ve a una anciana vestida de negro. Sus ojos se ensanchan y su corazón comienza a acelerarse en su pecho, mientras su mente se llena de miedo, terror y recuerdos perturbadores. Cuando ve una misteriosa anciana vestida de negro con su rostro arrugado y sus ojos penetrantes.